La primera propiedad que vamos a ver, creo que todo el mundo la puede estar esperando o si no la están esperando, creo que la van a aceptar inmediatamente. Y es que todo entorno, sea reducido o no reducido, siempre es un conjunto abierto. Los entornos son siempre conjuntos abiertos. Como siempre en matemática, uno si va a demostrar una proposición, puede hacer a lo mejor, sobre todo en este caso, hacer un dibujo y ese dibujo, en algunos casos hasta muchos van a poder llegar a pensar que ya es una demostración, pero ustedes saben que los dibujos en general a veces no necesariamente representan la totalidad de las situaciones que podrían presentarse. Así que uno hace un dibujo, pero después tiene que ser capaz de volcar en su formalismo demostrativo todas las ideas de ese dibujo para dejar, sin lugar a dudas, una buena demostración de esta propiedad, de una propiedad. En este caso es la de que todo entorno es un conjunto abierto. Entonces uno se imagina que toma un entorno, que toma un punto de ese entorno y tiene que ser capaz de ver si ese punto es interior al entorno, es decir, si puede construir un entorno alrededor de ese punto que tomó, que esté totalmente metido en el conjunto, en el entorno que está pretendiendo demostrar que es abierto. La imagen que uno podría hacerse es esta. Tomo un entorno, digamos, de centro Z0 y radio R. Supongamos que vamos a hablar sobre los entornos completos, de modo tal que yo tengo que chequear si todos sus puntos, incluidos el centro, son interiores. Tomo un punto cualquiera, digamos este Z. Al estar Z en el entorno, si el entorno es de radio R, la distancia desde Z0 hasta Z es menor que R y por lo tanto me queda chance, me queda espacio para calzar, digamos, para elegir un radio todavía, para construir un entorno alrededor de Z sin salirme del entorno grande. Esa imagen es bastante explicativa y nos tiene que guiar para construir una demostración formal que si es necesario la podemos llevar hasta la axiomática, aunque no, por supuesto que no vamos a llegar a eso, pero debemos ser capaces en matemática, tenemos que ser capaces de formalizar lo que pensamos. Y entonces, yo les voy a hacer acá la demostración, vamos a acompañar con esa gráfica que teníamos hace un rato, pero esta demostración podría hacerse sin necesidad de ninguna gráfica. Ahora, qué difícil que sería. Mejor tener la gráfica para guiar, pero los pasos lógicos que vamos dando tenemos que chequear que están bien dados en base a la axiomática. Entonces, yo quiero demostrar que cualquier entorno es un conjunto abierto. Insisto, vamos a ver un entorno completo. Eh, Entonces, empiezo tomando cualquier entorno, lo cual quiere decir elegí un número complejo cualquiera, un número real positivo R cualquiera y listo, ese es tu entorno. A ese, que como vemos es cualquier entorno, representa cualquier entorno, vamos a demostrar que es abierto. Para lo cual, bueno, como les decía, lo único que hay que suponer es que Z0 es un número complejo y R es un real positivo. Con eso estamos tomando un entorno genérico. Ahora, conforme nos decía la gráfica de recién, tomamos cualquier punto Z en el entorno. Como el entorno es completo, este Z podría ser o el propio centro o cualquier otro Z en el entorno. En la figurita de recién, que ya la vamos a poner de vuelta, tomábamos uno cualquiera, un punto cualquiera del entorno. Por estar Z en el entorno de radio R alrededor de Z0, por definición de entorno, la distancia de Z hasta el centro de este entorno, hasta Z0, es menor que R. ¿De acuerdo? Entonces ahora me pregunto, ¿qué radio R' de entorno podría tomar alrededor de Z para que ese entorno alrededor de Z no se salga del entorno alrededor de Z0? Podríamos tomar un dibujo parecido al que les mostraba recién, es decir, acá he tomado un entorno alrededor de Z0 de radio R, todo arbitrario,
voy a demostrar que todo ese entorno completo, incluido el centro, es abierto, así que voy a tomar un punto cualquiera, podría ser el centro, podría ser cualquiera, acá tomé este por ejemplo, Z, y tengo que mostrar que es un punto interior, es decir, que hay un radio de entorno que puedo trazar, o sea, hay un entorno alrededor de Z que puedo trazar sin salirme de este conjunto. Con eso habré demostrado que Z es un punto interior y por lo tanto esto es un conjunto abierto. Entonces, ¿cuál es el mayor radio que podría tomar para ese entorno más chiquito alrededor de Z sin salirme? Y obviamente la distancia desde Z0 hasta la frontera es R, entonces, y la distancia desde Z hasta Z0 es menor que R porque Z está en el entorno, así que podría tomar como radio igual a la diferencia entre SR y la distancia de Z a Z0. Así voy a proceder. Eso es guiado, por supuesto, por la gráfica, pero veamos que la cosa anda bien. Si yo tomo entonces R', este R' podría ser también un número más chiquito, pero el más grande que podría tomar para no salirme es justamente R menos módulo de Z menos Z0. Primero tengo que chequearme que me sirve este R' como un radio de entorno, o sea, si es mayor que 0. Y por supuesto que como R es mayor que el módulo de Z menos Z0, por supuesto que la diferencia R menos módulo de Z menos Z0 va a ser mayor que 0, así que me sirve como radio de entorno. Voy a pensar entonces en ese entorno de ese radio R' alrededor de Z como candidato a estar contenido en el entorno de radio R alrededor de Z0, pero bueno, me tengo que hacer la pregunta. ¿Será cierto? Entonces, ¿cómo demostramos que ese entorno chiquito alrededor de Z está contenido en el entorno de radio R alrededor de Z0? Primero tomo un punto, como cualquier contención de conjuntos, tomo un punto arbitrario acá, miro qué es lo que eso quiere decir y veo si a la larga, con los datos que tengo, llego a demostrar que ese punto está en este conjunto. Por estar en este entorno, por supuesto que eso es porque la distancia desde W hasta el centro del entorno, Z, es menor que el radio del entorno R'. Y por lo tanto, yo lo que quiero ver ahora para ver si este W está acá es ver si cumple la definición de pertenencia a este entorno, es decir, si la distancia desde W hasta el centro de este entorno es menor que R. Me pregunto por eso. Y voy a aplicar la propiedad triangular pasando por Z, es decir, la distancia desde W hasta Z0. Si yo paso primero por Z, es decir, si sumo y resto Z acá adentro y asocio y aplico la triangular, me queda que es menor o igual que la distancia desde W hasta Z más la distancia desde Z hasta Z0. Por supuesto, eso es lo que podemos ver desde acá, ¿no es cierto? Si yo tomo, lo voy a hacer con rojo, cualquier punto, digamos, W en el entorno del radio R' alrededor de Z, ir desde W hasta Z0 es más cortito que ir desde W hasta Z primero y después desde Z hasta Z0. Eso es lo que dice precisamente la propiedad triangular, que esta distancia desde W hasta Z0 es menor o igual que ir desde W hasta Z e ir desde Z hasta Z0. Esa es nuestra propiedad triangular, digamos, es como una propiedad que ya la tenemos demostrada, así que eh, la usamos simplemente aquí, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, eh, esto es menor o igual que esto. Ahora, la distancia de W a Z yo sé que es menor estricto que R', por lo tanto, si sumo a ambos miembros de esta desigualdad módulo de Z menos Z0, me sigue quedando la misma, la desigualdad en el mismo sentido, o sea, módulo de W menos Z más módulo de Z menos Z0 es menor que R' más el módulo de Z menos Z0. Y este numerito es precisamente, si yo a R' le sumo módulo de Z menos Z0, tengo directamente que eso es igual a R. ¿Sí? De esta definición de R' saco que R es igual a R' más el módulo de Z menos Z0. Por lo tanto,
la distancia desde W hasta Z0 es menor por transitividad que R, y con lo cual el W está en el entorno de radio R alrededor de Z0. Como W era arbitrario, quiere decir que todo el entorno, efectivamente, la respuesta a esto es que sí, el entorno de radio R' alrededor de Z está contenido en el entorno de radio R alrededor de Z0, lo cual dice entonces que Z es un punto interior de ese entorno, y como Z era arbitrario en este conjunto, quiere decir que el conjunto es abierto. Para esto es la demostración de que un entorno no reducido sino completo es abierto. Hay una pequeña sutileza. La demostración para el caso de los entornos reducidos es casi la misma. Hay solo que tener un cuidado en relación a cómo elegir R' para el caso de los entornos reducidos. Hay un pequeño detalle que yo quisiera que ustedes piensen cómo adaptar esta demostración, o sea, hacer algo parecido para demostrar que cualquier entorno reducido también es un conjunto abierto. ¿Se lo imaginan? Si ven la gráfica, nadie va a dudar de que un entorno reducido es un conjunto abierto, pero en la demostración formal hay una pequeña sutileza a la hora de elegir R'. Los invito a que la piensen y después en las clases presenciales, digamos en las clases en tiempo real, nos comentan a ver si han logrado hacer esta demostración adaptada a los entornos reducidos. La siguiente propiedad que vamos a ver es una caracterización de pertenencia a la clausura. Sabemos que la clausura es igual de E es igual a E unión los puntos de acumulación de E. Por lo tanto, un punto para estar en la clausura tiene que o bien estar en E o bien ser un punto de acumulación. Pero ¿hay alguna condición necesaria y suficiente, es decir, alguna condición equivalente de pertenencia a clausuras en términos de entornos? Sí, la hay y la vamos a anotar acá. La decimos primero coloquialmente: un punto está en la clausura cuando cualquiera de sus entornos contiene al menos un punto del conjunto. Lo cual quiere decir, para todo R mayor que 0, el entorno de radio R alrededor de Z, intersección el conjunto E, es distinto de vacío. Lo verán conocido o parecido a algo previo. Estarán pensando en los puntos de acumulación, pero van a ver que hay una diferencia. Para punto de acumulación, Z era punto de acumulación por definición cuando todo entorno reducido contenía un punto del conjunto. Acá la diferencia es que el entorno no es reducido. O sea, cuando cualquier entorno contiene un punto del conjunto, el punto seguro que está en la clausura. Cuando cualquier entorno reducido contiene un punto del conjunto, seguro que ese punto es de acumulación. Vamos a ver que esta caracterización está bien. Como es un sí solo sí, tomamos para la ida la hipótesis de que Z es un punto de la clausura de E, que recordemos que es E unión en los puntos de acumulación de E. Así que si Z está en la clausura, nuestra hipótesis es que o bien Z está en E o bien Z es un punto de acumulación de E. Vamos a dividir la demostración en esos dos casos. O sea, primero vamos a suponer que Z está en E y vamos a demostrar que se cumple la tesis. Luego vamos a suponer que Z no está en E, pero entonces tiene que estar en E' y vamos a ver que también se cumple la tesis. Como la tesis es mostrar que cualquier entorno cumple esto, tomemos un radio de entorno arbitrario y, como les digo, hagamos la división. Si Z está en E, ¿yo qué tengo que demostrar? Que cualquier entorno alrededor de Z contiene un punto de E. Pues puedo tomar el propio Z, es decir, Z está en cualquier entorno alrededor de Z. Y si aparte tengo la hipótesis de que Z está en E, por supuesto que Z va a estar en el entorno de radio R alrededor de Z, intersección E, y por lo tanto este conjunto no va a ser vacío, que es lo que queríamos probar en este caso. ¿Y qué pasa si Z no está en E? Bueno, como decíamos, Z va a tener que estar en E', va a tener que ser un punto de acumulación, lo cual quiere decir que cualquier entorno reducido alrededor de Z contiene un punto de E. En particular, este entorno de este radio R específico que acabo de tomar va a tener un punto de acumulación, va a tener un punto del conjunto, y como este conjunto, como el entorno no reducido contiene al entorno reducido, si este es no vacío, porque esa es la definición de ser punto de acumulación,
quiere decir que este conjunto no puede ser vacío y también ya hemos demostrado la tesis para la ida. Y para la vuelta, bueno, nuestra hipótesis es que cualquier entorno alrededor de Z contiene al menos un punto de E. ¿De acuerdo? También vamos a distinguir los dos casos, que Z está en E o que Z no esté en E. Si Z está en E, automáticamente Z está en E clausura y ya hemos obtenido la tesis para la vuelta en este caso. Y si Z no está en E, por supuesto que el conjunto E es lo mismo que el conjunto E menos Z, es decir, si Z no está en E, quitarle Z a E es no quitarle nada porque no estaba, entonces tengo el mismo E. ¿De acuerdo? Y por lo tanto esta condición se transforma en que el entorno del radio R alrededor de Z, intersección E, pero en este caso E es E menos Z, es distinto de vacío. O sea, eso es lo que dice esto, nada más que puesto en cuenta de aquello que es igual a E menos Z. Y esta es una forma de decir que entonces si este conjunto es no vacío, quiere decir que hay algún punto del entorno que no es Z y que está en E, que es lo mismo que decir que el entorno reducido del radio R alrededor de Z, intersección E, es vacío y eso pasa para cualquier R. Así que ya tengo demostrada a qué he llegado a mostrar esto, que cualquier entorno reducido alrededor de Z tiene al menos un punto de E, con lo cual he mostrado que Z es un punto de acumulación de E, y si Z es un punto de acumulación de E, por supuesto que Z está en la clausura de E porque E' estaba contenido en E, y ya he llegado a mostrar que Z está en la clausura de E, que era la tesis en este otro caso. Ahora vamos a dar una caracterización equivalente a la definición para los puntos de acumulación. Condición necesaria y suficiente para que un punto para que un número complejo sea un punto de acumulación de un conjunto es que cualquiera de sus entornos, la definición dice cualquier entorno reducido contiene al menos un punto de E, pero eso vamos a ver que nos lleva a que cualquier entorno en realidad tiene infinitos puntos de E, o sea, la cantidad de puntos de E que están en cualquier entorno alrededor de Z es infinita. La demostración, que es un sí solo sí, la vamos a hacer viendo las contrarrecíprocas respectivamente, sale más fácil así. Es decir, para la ida, donde yo tengo esta hipótesis y esta tesis, voy a arrancar de la negación de la tesis. Es decir, supongamos que existe un R positivo tal que la cantidad de elementos de E que hay en ese entorno de ese radio R alrededor de Z es finita, o sea, no hay este conjunto para ese R, supongamos que no sea infinito, y si no es infinito quiere decir que tiene que tener una cantidad finita de elementos, una cantidad natural de elementos, una cantidad que sea un número natural de elementos. Y por supuesto que voy a mirar ese entorno que sé que tiene una cantidad finita de puntos de E. Si miro ese entorno pero reducido, capaz que me quedo sin nadie porque el único punto de E que estaba en el entorno completo, supongamos que hubiera sido Z, entonces en ese caso en el entorno reducido no hubiera habido nadie, es un caso que puede presentarse. Pero si eso pasa, por supuesto que ya automáticamente Z no puede ser un punto de acumulación porque quiere decir que tendría un entorno reducido que no contiene puntos de E, por lo tanto automáticamente Z no estaría en E'. Ahora, si en el entorno reducido, o sea, en ese entorno en el que sé que hay una cantidad finita de puntos de E, miro el entorno reducido y si no es vacía, bueno, quiere decir que hay una cantidad, pero finita de puntos de E. Entonces, eso quiere decir que en el entorno reducido no sea vacío, pero va a tener que ser finita la cantidad de elementos que hay acá. Entonces voy a medir las distancias desde Z
hacia todos los puntos de E que están en ese entorno reducido. Eso es una cantidad finita, así que miro en principio cuál es el punto que está más cerca de Z. Eso quiere decir, miro todos los puntos que están en este conjunto y de todos ellos mido distancias a Z y me quedo con la más chiquita. ¿Sí? Eso va a ser un número positivo, por supuesto. Simplemente, insisto, consiste en mirar desde Z, parado en Z, miro hacia todos los puntos que hay en este entorno reducido que pertenezcan a E. Hay una cantidad finita, así que elijo el más próximo, esa distancia va a ser mayor que 0. Y por supuesto que si pienso en el entorno de ese radio R', me pregunto alrededor de Z si puede contener puntos de E. No, porque ya justamente he tomado el R' era la menor de las distancias, así que algo, digamos, en ese entorno no puede haber puntos de E. Por lo tanto, ya he sido capaz de encontrar un entorno alrededor de Z que no contiene, que el entorno reducido no contiene puntos de E, por lo tanto Z no es un punto de acumulación de E. O sea que en cualquiera de los dos casos, si yo supongo que esto no se cumple, llego a que esto no se cumple, que es la contrarrecíproca, y por lo tanto eso termina demostrando la implicación de ida. Y para la vuelta, obviamente, bueno, voy a arrancar, tengo que mostrar que esto implica esto o que la negación de esto implica la negación de esto. Por lo tanto, voy a arrancar así. Que la negación de esto, o sea, Z no está en E', por definición, no estar en E' quiere decir que hay algún entorno alrededor de Z reducido que no contiene puntos de E, o sea que esta intersección es vacía. Y tengo que mostrar ahora qué pasa con la cantidad de puntos que haya en el entorno completo. Acá si ya sé que en el entorno reducido no hay puntos de E, cuando al entorno reducido le agregue Z, lo más que podrá llegar a pasar es que ese Z también estuviera en E, con lo cual esta intersección pasaría a tener un elemento si es que Z está en E, pero por supuesto que jamás puede ser una cantidad infinita. O sea, la cantidad de elementos, si en el entorno reducido no hay puntos de E, en el entorno completo a lo sumo puede haber un punto de E que sería el propio Z, y entonces la cantidad de elementos de E en el entorno completo es menor o igual que 1, por lo tanto la cantidad de puntos de E en el entorno, en ese entorno de radio R alrededor de Z no es infinita porque es a lo sumo 1. Y eso muestra la contrarrecíproca de la vuelta, que evidentemente es como haber mostrado la vuelta. Esta proposición tiene un corolario interesante que dice, fíjense, cada vez que uno quiere que un punto sea, que un número complejo sea punto de acumulación de un conjunto, necesita que cada entorno tenga infinitos puntos del conjunto. Eso necesita que el conjunto tenga infinitos puntos. Por lo tanto, si un conjunto no tiene una cantidad infinita de puntos, no puede tener puntos de acumulación. Es decir, los subconjuntos finitos de C no poseen puntos de acumulación. ¿De acuerdo? Insisto, ¿por qué? Porque para tener, si tuviera un punto de acumulación, ese punto de acumulación necesitaría de la existencia de infinitos puntos del conjunto, pero no hay infinitos puntos en el conjunto este porque estamos suponiendo que tomamos un subconjunto finito, ese más vale entonces que no puede tener puntos de acumulación. Anotamos este corolario simbólicamente así. Si un conjunto es finito, no tiene puntos de acumulación, quiere decir que el E' es el vacío. ¿De acuerdo? Los invito a pensar este otro ejercicio. Pensemos en la recíproca de esto. Si un conjunto E cumple que su conjunto de puntos de acumulación es vacío, ¿eso implica que el conjunto es finito? Realmente no, no lo implica. Entonces queda como ejercicio para ustedes mostrar que la recíproca no es cierta en general, es decir, que hay conjuntos E cuyos E' son vacíos, pero que sin embargo ese conjunto E no es finito, es decir, tiene una cantidad finita de puntos. Traten de plantearlo, seguro que van a encontrar algún conjunto como el que les digo.
y si no lo encuentran nos preguntan en las clases en tiempo real. Y ahora veamos esta caracterización de conjuntos cerrados, es decir, vamos a anotar una condición equivalente a la definición de ser conjunto cerrado, es decir, un conjunto es cerrado por definición era cuando el complemento del conjunto era abierto. Esa es nuestra definición. Ahora fíjense qué es lo que vamos a demostrar. Un conjunto es cerrado si solo si E' está contenido en E. Eso quiere decir todo punto de acumulación de E también pertenece a E. Es decir, un conjunto es cerrado si solo si no se le escapó ningún punto de acumulación. Si un conjunto tiene un punto de acumulación que no pertenece al conjunto, ese conjunto E no puede ser cerrado. Realmente es una caracterización interesante de cerrados en términos de puntos de acumulación. Y al ser equivalente a la definición, después cuando tengamos que demostrar cosas sobre los conjuntos cerrados, podemos usar su definición, es decir, que su complemento es abierto, o bien el hecho de que E' está contenido en E. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, demostrar que un conjunto E es cerrado se va a reducir a demostrar o bien que el complemento de ese conjunto es abierto o bien que ese conjunto contiene a todos sus puntos de acumulación. Esa es la ventaja de obtener caracterizaciones equivalentes. Veamos la ida de esto. Nuestra hipótesis nos dice que E es cerrado, lo cual quiere decir que el complemento de E es abierto y eso quiere decir que todo punto del complemento de E es un punto interior, es decir, todo punto del complemento de E admite un entorno totalmente contenido en el complemento de E. Esa es nuestra hipótesis. Pero fíjense que esto, si este conjunto está contenido en el complemento de este, quiere decir que este conjunto no toca a E. O sea, el entorno intersección E es vacío porque todo el entorno está metido en el complemento de E. No puede haber puntos comunes al entorno y a E. Y eso quiere decir que para todo Z en el complemento de E, Z no puede ser un punto de acumulación de E. ¿De acuerdo, no? Es decir, acá estamos diciendo todo Z en el complemento admite un entorno que no contiene puntos de E. Por lo tanto, todo Z del complemento de E, si miro ese entorno que le corresponde a ese Z, el entorno reducido, que es un subconjunto de esto, tampoco va a tener intersección con E. Por lo tanto, Z en el complemento de E no puede ser un punto de acumulación de E. Y eso quiere decir que, fíjense, yo he tomado un Z arbitrario en el complemento de E y he llegado a ver que no está en E', es decir, está en el complemento de E'. Y esto, si tomo complemento a ambos miembros de esta contención de conjuntos, al tomar complemento se invierte la contención y eso me permite deducir que este conjunto E contiene a E', es decir, E' contenido en E, que es lo que quería probar para la ida. Y para la vuelta, ahora mi hipótesis es que E' está contenido en E, lo cual quiere decir todo punto de acumulación de E pertenece a E. Eso, recuerden, viene del hecho de que no siempre un punto de acumulación de un conjunto pertenece al conjunto. A veces sí, a veces no. Recuerden los ejemplos que hemos visto. Pero estamos ahora suponiendo que sí pasa que tengo un conjunto al cual le pertenecen todos sus puntos de acumulación. O sea que el conjunto ese no tiene puntos de acumulación fuera del conjunto. Esa es nuestra hipótesis. Tenemos que llegar a demostrar que es cerrado, lo cual quiere decir mostrar que el complemento es abierto, lo cual quiere decir que si yo tomo cualquier Z en el complemento, ese punto Z es un punto interior del complemento. Así que tengo que construir un radio de entorno que, digamos, sin salirme de E complemento. Como Z está en E complemento, Z no está en E, por supuesto. No puede estar en el complemento y en E al mismo tiempo. Supuse que está en el complemento, no está en E.
Si Z no está en E, más vale que no puede estar en E' porque E contiene a E', así que si no está en E, no puede estar en E'. Si Z no está en E' es porque, o sea, si Z no es punto de acumulación de E es porque, por definición, o sea, se va a cumplir la negación de la definición de punto de acumulación. Tiene que haber un entorno tal que el entorno reducido alrededor de Z intersección el conjunto es el vacío. Eso es el equivalente a no ser punto de acumulación, la negación de ser punto de acumulación. Pero esto es equivalente ¿a qué? A que el entorno reducido está contenido en E complemento. ¿Sí? Si este conjunto y este son disjuntos, quiere decir que este está contenido en el complemento de este. Y si este está contenido en el complemento de este, fíjense, el entorno reducido entero está contenido en el complemento de E. Me pregunto si puedo decir algo del entorno completo. ¿Qué es lo que le falta? Le falta agregar Z, pero Z está en E complemento, así que si todo el entorno reducido está en E complemento y el Z también está en E complemento, quiere decir que todo el entorno, ya no reducido sino completo, está contenido en E complemento y eso es lo que me dice que este Z es un punto interior de E complemento y como Z era cualquiera de E complemento, resulta que E complemento es abierto, con lo cual el E es cerrado, que era lo que quería probar para la vuelta. Bueno, hasta acá vamos a llegar en la clase de hoy. Hemos visto las definiciones básicas que hacen a la estructura topológica del conjunto de los números complejos. Hemos visto particularmente la noción de abierto, la noción de cerrado, puntos de acumulación, clausuras, etc. Espero que la ejemplificación les permita eh, capturar qué quiere decir cada una de esas nociones. Hemos visto también a modo de precalentamiento algunas demostraciones de propiedades básicas de esas definiciones topológicas que hemos hecho. La clase que viene vamos a continuar avanzando con nuestra teoría sobre las propiedades que tienen los distintos tipos de conjuntos y de definiciones que hemos hecho, porque por ejemplo uno se podría preguntar si yo tomo dos conjuntos abiertos y hago la unión, hago la intersección, el resultado va a ser un conjunto abierto, o sea, cómo interviene cómo se comportan frente a uniones e intersecciones las distintas clases de conjuntos que hemos definido, por ejemplo. Todo eso vamos a investigar en la clase que viene. Nos estamos viendo.